Hola amigos de la 103.9, gracias por acompañar una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Vuestra compañía nos permite compartir esta próxima media hora de reflexión. Es una propuesta sencilla y por supuesto sin altisonancias. Pensando para abrir este programa me preguntaba si hoy es posible hablar de periodismo a secas o habría que hacer algunas distinciones. Podemos identificar varias especialidades periodísticas. Por ejemplo, seguramente entre varios otros, los cronistas, los periodistas de opinión, los de investigación y los faranduleros o de entretenimientos basados en la superficialidad y no pocas veces rozando el mal gusto por cuanto se sumergen en la intimidad de las personas. Así como los magistrados de la justicia hablan por sus sentencias, o para ser más preciso, deberían hablar solo por sus sentencias, los periodistas de opinión e investigación particularmente lo hacen por el valor y veracidad de sus reflexiones e investigaciones. El debate entre periodistas que sostienen posturas diferentes y frecuentemente antagónicas es sano y saludable. Lo que resulta chocante y produce rechazo es sustituir el debate de ideas por la práctica de denostar al otro porque piensa distinto, y esto está instalado en la Argentina y no contribuye a fortalecer la unidad en la diversidad ni tampoco el proceso democrático. Esto que pasa con el periodismo no solamente pasa con el periodismo, pasa con casi todas las otras disciplinas de la vida cotidiana. ¿Por qué sucede esto último? Sería el interrogante a dilucidar. Porque no extendimos espacios del periodismo, porque en extendidos espacios del periodismo se ha perdido el apego a la objetividad, naturalmente siempre relativa, al igual que la verdad. Por una razón, o por otras muchas, demasiados periodistas se han hecho militantes de partidos, movimientos o grupos partidarios, etc. Algunas explícitamente y otros en la práctica concreta. Los hay fanáticos de un lado y también fanáticos de lo opuesto. Cuando esto sucede, el verdadero debate de ideas se debilita y comienza a tallar las pasiones y comienza a tallar también los intereses. Una otra tendencia que alimenta la ya líquida actitud de la sociedad, dicho esto en términos generales, es la conversión de un sinnúmero de programas periodísticos en reality shows, donde lo que importa es gritar, superponer las voces y opiniones y generar supuestas controversias que se diluyen velozmente. Nada queda claro y nadie recuerda un rato después cuál fue el eje de las supuestas discusiones y mucho menos las conclusiones. Si estos programas existen es porque hay un público consumidor, lo que evitaría considerar a la sociedad solo como víctima. Para intentar acercar alguna reflexión contributiva, hemos convocado una vez más a una periodista con singulares antecedentes y formación, querida amiga y colaboradora estrecha de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Nos referimos a la licenciada Silvia Bacher, a quien le decimos hola Silvia, como siempre un gusto, un honor que estés acompañando Diálogos con Valor. Hola, ¿cómo estás, Norberto? Bien, ¿y vos? Yo muy contenta de estar acá, porque es la oportunidad que nos damos de conversar, que en este mundo, al aire. Sí, en este mundo loco uno corre y sabe que acaba de tener el tiempo para poder reflexionar más allá de la coyuntura, que es un poco lo que planteabas. Así es. Y contanos porque tu programa radial, Rayuela, tan conocido, tan lindo, y que van también buscando el diálogo y la profundidad, ¿ha cambiado de sintonía, puede ser? No, se sumó otra. ¿Ah? Seguimos en Rayuela, en Splendid, allí en AM990, a la 1 de la tarde los sábados, donde somos casi la agenda de la Asociación Cristiana de Jóvenes, porque me encanta difundir mucho las actividades. No solo me gusta, me parece que es un desafío poner en agenda temas que no lo están. Y fui invitada a iniciar un programa, a volver a una radio que quiero mucho, donde estuve muchos años, que es Radio Nacional, y comencé la conducción de otro programa que se llama En Boca de Todos y que va los domingos de madrugada a las 6 de la mañana. Es un horario para los que llegan a la cama tarde o para los que todavía no la dejaron, pero la cama está ahí siempre en el medio de la presentación. También subimos los programas a la página Periodismo para Pensar la Educación, justamente por esto, porque muchas veces la gente en la radio no llegase a escuchar y bueno, saber que están allí en una página ayuda a buscarlos después. Realmente un reconocimiento, un desafío. Tener dos programas de radio
además te debe llevar tiempo, energía, pero es parte de tu vocación. Viste que en la introducción intentamos una diferenciación muy sencilla, muy elemental de los distintos periodismos. ¿Hay alguna consideración o habría otras consideraciones de tu parte con esto de este periodismo que en algunos, sectores pareciera haber perdido un poco la brújula? ¿Cómo lo ven ustedes desde adentro, no? Mira, el otro día leía a una colega que escribía algo en lo que yo me sentí muy identificada. Dice, si quieren que un periodismo militante, ese periodismo militante será por causas. En mi caso, por ejemplo, por la educación, por la infancia, por la juventud. Y ahí sí me siento militante. Ahora, cuando uno habla de, vos traías la palabra intereses, un sesgo que rompe, no la objetividad, no somos, uno busca tender a la objetividad y por eso busca diferentes fuentes, diferentes voces que te ayuden a completar esa mirada amplia y compleja de la realidad. Me parece que en las causas donde uno hace pie, ahí sí puede anclar. Podemos pensar en causas, por ejemplo, como Ni Una Menos. Claro. O como la educación. Seguro. Temas que trascienden el interés personal y buscan incidir en lo social. Porque si pensamos en el derecho a la comunicación, que es lo que nos convoca no solo como profesionales, sino como ciudadanos, porque deberíamos todos tener conciencia, a todos nos atraviesa, iba a decir nos debe atravesar, pero en realidad a todos nos atraviesa, pero no todos los ciudadanos tienen conciencia de este derecho considerado, te diría, bastante recientemente, en las últimas décadas, como derecho humano, el de la comunicación, que para aquellos oyentes que no conocen, bueno, tiene que ver, por supuesto, con la libertad de expresión, con el acceso a la información, con la participación, pero es lo que llamamos de manera sintética un derecho habilitante. ¿Por qué? Porque te habilita a ejercer otros derechos y porque te invita, te lleva, te impulsa a incidir en la realidad a través de estos derechos. Claro. Y transformarla. Pero no solamente las grandes realidades nacionales, no. Sino el propio entorno y de allí, por supuesto, tender a lo más amplio, ¿no? Me parece que esa mirada de una militancia que trasciende el interés personal, partidario, por causas que hagan a la vida de la gente, ahí, decía esta periodista Inde Pomeraniec, ahí me van a encontrar y bueno, yo creo que ahí también me van a encontrar a mí y creo que es parte de mi identidad ya. Por supuesto. Vos sabés que vos has escrito, estamos a punto de editar un libro sobre el Bicentenario, donde hemos pedido o invitado a 200 personas de la vida pública y privada de Argentina a escribir una reflexión con mirada en el tiempo. Ya hemos recibido las 200, vos sos una de las invitadas, las referentes, y en la introducción se nos ha ocurrido colocar algunas, una especie de prefacio, algunas reflexiones de Manuel Belgrano y de José de San Martín. Y uno cuando lo terminamos de formular, una síntesis muy apretada, nos damos cuenta que 200 años atrás también estaba presente el tema de la disociación, el tema del denostar, el tema de incriminar, el tema de no tener una mirada con grandeza. Te digo esto porque viene a cuento de tu comentario y la necesidad también de ver este bicentenario como un nuevo punto de partida y no como un punto de llegada, ¿no? Claro, y también entender que la riqueza de una sociedad, y el IMCA es una institución clave en este sentido porque forma parte de su ideario, se construye con la diversidad, claro, con las distintas voces, con estas, si querés, distintas militancias, sí, por el otro, sí, sí, no por el interés propio, por el interés mezquino, por el interés económico, por el interés político partidario, digamos, sí, pensando en el cargo, sino tratar de conocer, de debatir, de argumentar con los que piensan distinto. Ese es el desafío del periodismo, traer todas las voces. Sí. Si eso no sucede y simplemente
se repite la voz propia o de la mirada propia y se denosta, vos usás esa palabra, las diferentes, es imposible avanzar. Y creo que es el desafío del Bicentenario, tratar de reconocer que somos diversos, que esta y todas las sociedades, porque esto no es algo que tenemos que decir que pase solamente en nuestro país, vemos en distintos países, diría en todos los países, hay tensiones, hay conflictos, ¿qué hacen a la vida humana? ¿No? Tenemos adentro nuestro eros y tánatos, el deseo de vivir y la pulsión por morir, y eso brega y lucha también en las sociedades. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Sí, si no lo entendemos y sobre eso tratamos de poner pensamiento, que es lo que hace el periodismo, claro, echar luz sobre estos temas para poder ampliar y que el ciudadano común tenga herramientas para pensar y sacar sus propias conclusiones. En tu vida personal, sin hacer ningún tipo de precisión de nombres, ¿has tenido la experiencia de tener que enfrentarte con periodistas militantes de uno u otro bando y que no entendieran esta razón? Yo le sacaría la palabra periodista y la reemplazaría por persona, ciudadano. Entiendo. Y nos ha pasado a todos. Claro. Por eso me parece que en ese sentido pensar que el periodista lo que tiene que hacer es echar luz sobre eso, buscar con información o con opinión, decías vos, separando una y otra, ayudar al ciudadano a pensar para que comprenda que la trama está hecha de muchos, no de unos. Entonces, con periodistas nos ha pasado a todos, pero nos ha pasado a todos los periodistas, digamos, porque esto se vive, estas tensiones se viven, pero no son distintas que las que se viven como ciudadano. Y que está en este momento, en este ciclo histórico, si querés, de nuestro país, está muy fuertemente instalada, pero repito, me parece que esto se da en el mundo entero, y el caso de un periodismo muy distinto como es en Francia, el de Charles Hebdo, también pone de manifiesto eso, ¿no? Como el no reconocimiento del otro, de uno u otro lado, la imposibilidad de diálogo lleva a una escalada de violencia donde, bueno, me parece que ese es como un caso, si bien es un periodismo marcado por la ironía, por el sarcasmo, me parece que ahí tenemos como una posibilidad de verlo. Se ha hecho mucho énfasis en la importancia de la pauta publicitaria oficial en la actitud de determinados medios de prensa y también de determinados periodistas. ¿Eso es tan importante en la vida profesional? En la vida profesional y en la vida de los medios. Lo que están sufriendo colegas de Radio América o del diario Tiempo Argentino, que finalmente se han constituido como cooperativa, tiene que ver con una falta de planificación. Yo lo pondría en ese sentido. El derecho a la comunicación es un derecho. Sí. Y en ese sentido es el Estado el que debe garantizar, pero garantizar con una planificación, no con un cortoplacismo. Es importante, primero, separar periodistas y medios de comunicación, ¿no? Y ahí me parece que durante mucho tiempo de distintos estados, no voy a referirme solamente, se ha apoyado a unos y se ha dejado a otros totalmente de lado, con el riesgo de que tuvieran que cerrar o que no pudieran continuar. Y a mí me parece que lo que tiene que garantizar cualquier estado, nacional, provincial, municipal, es garantizar justamente la diversidad de opiniones. Ahora, claro, cuando decís diversidad también decís oposición, miradas distintas, diversas, confrontación, y hay que poder sostener eso y decir yo esto lo respeto. Yo creo que eso forma parte de la democracia y que, bueno, que tenemos que pensarlo y que verlo. El Estado debería apoyar fuertemente a los más débiles, a los que no tienen posibilidades de sobrevivir, porque después los grandes medios, los multimedios, la concentración, los que te marcan la agenda, van a encontrar del Estado, van a encontrar del privado, van a encontrar pautas de muchos lados. Entonces, uno de los aspectos que manifestaba y que trabajaba la ley de servicios de comunicación audiovisual, que hoy está atravesada por distintos decretos que van de alguna manera desarticulando gran parte de su esencia, si bien por supuesto se implementó de manera
en muchos casos errada, no objetiva, respondiendo a intereses, buscaba que todos los medios de comunicación tuvieran la posibilidad de tener distintas voces, y por eso el apoyo a un 33% a los pueblos originarios, a las organizaciones sociales. Bueno, todo eso lamentablemente quedó mucho más en la cabeza de quienes pensaron la ley que la implementación como política. Esto lo vemos y todo lo que sucede hoy. Y también eso pasa con el tema que a mí me interesa tanto, que es el tema de las infancias, la adolescencia, cuando esa ley decía, bueno, 3 horas por día de producción nacional pensadas en la infancia, una franja de 3 horas en todos los canales de aire de producción nacional y lo más federal posible. Y eso hoy ya, bueno, ya no es el horario que tiene que estar, era 1h30 a la mañana, 1h30 a la tarde, empieza a desdibujarse. Yo creo que son puntos donde se puede perder en esta construcción polifónica de una comunicación profunda, diversa e imprescindible. O sea, ¿vos estás viendo otra vez el riesgo de la concentración? Sí. Está más que evidente, ¿no? Sí. Más que evidente para aquellos que lo quieren ver. Hay mucha gente que estas cosas le pasan. Sí, pero también tenemos que reconocer que si bien la ley de medios, como se conoce, promovía la diversidad, tampoco es que se había avanzado, o sea, de manera directa, sí de manera sinuosa. Hubo muchas universidades que empezaron con universidades públicas, con sus medios de comunicación, algunas comunidades originarias. Estaba el espíritu. En las políticas no se implementó como quienes pensaron la ley. Ahí nosotros, yo y otra gente, pensamos muy fuertemente todo el tema de infancia en la ley de servicios de comunicación audiovisual. Sí, bueno, lamentablemente no se implementó como uno hubiera querido, como se había pensado. Pero sin ley, veremos qué pasa. Empieza ahora un nuevo tiempo donde habrá que pensar una nueva ley. Muchos dijeron, y esto hay que reconocerlo, que esa ley nació vieja, que no contemplaba las redes sociales, ni internet, ni las tecnologías. Eso es cierto, pero había un espíritu de, como te decía antes, de recuperar la polifonía de voces de todos los sectores. Tenemos que estar alerta que eso se cumpla, porque los grandes medios tienen intereses. Creo que una de las cosas que mostró la ley, más que la ley, los debates, las peleas, las pujas que se dieron, es que la ciudadanía se dio cuenta que los medios masivos, los multimedios básicamente, ¿no? Tienen una concentración, marcan una agenda, pero tienen intereses que van mucho más allá de la información, y que los beneficia en otros aspectos que no es necesariamente el bienestar de la ciudadanía, que la comunicación brega por eso. Entonces, sí. Bueno, pensé que ahí tenemos que estar alerta y aprender lo que... Mira, hay una, creo que socióloga que entrevisté alguna vez y que me decía, el problema que tiene el conocimiento es que una vez que sabés, no podés hacer que no sabés. Claro. En cualquier aspecto, ¿no? En una pareja, sí, tu pareja te engañó, te enteraste de una mentira, o en temas académicos. Una vez que sabés, sabés. Y yo creo que ese es un saber que aspiro que la ciudadanía haya aprendido, que los medios masivos más fuertes, todos los medios tienen intereses, pero el interés tiene que estar puesto fundamentalmente en brindar información, en garantizar la diversidad de fuentes, de lo que hablábamos al principio. Bueno, aprender lo que se vio, que en esta puja había intereses de distintos sectores. Bueno, no perder esa mirada que ya no es inocente, y cuando uno mira, cuando lee, cuando escucha, saber y tratar de identificar cuáles son esos intereses que mueven a esos medios. Me parece que si la ciudadanía no pierde ese conocimiento, bueno, hemos ganado como sociedad. Seguro. ¿Vos ves demasiada sintonía en los grandes medios o que marcan la agenda entre los medios como empresa y sus periodistas, una sintonía, o los periodistas mantienen su independencia? Depende cuáles. Hay de todo. Digo, sí. Me parece que hay de todo. Depende a veces también de la jerarquía del reconocimiento del periodista en cuanto a su independencia en un determinado medio. Yo lo pondría, diría a su integridad, a sus convicciones,
a su convicción de sí mismo como profesional, o si quiere dar el paso a ser parte de esa línea que se propone. No, me parece que tiene que ver con la integridad de las personas. Eso es muy importante, porque esto me lleva a la pregunta siguiente. ¿El periodismo es profesión y vocación? ¿Para qué va primero? Hablas de periodismo y pienso en la docencia, sí, ¿no? Yo creo que la vocación están, pero para mí están unidas. Porque ayuda a esto de la integridad que vos... Porque la profesión lo que hace es ir formándote y poder ser mejor profesional. Es más instrumental, pero necesitas tener esa vocación profunda que hace a tu integridad como persona. Claro, que es eso, porque sin esa integridad, sin esa convicción, tenés los cantos de sirena, sí, los tiempos, y ahí me parece que uno puede ver a muchos de aquellos que hasta hace 8 meses se llamaban militantes y que van perdiendo esa militancia en pos de otro. Entonces me parece que ahí es la integridad de cada ciudadano, ¿no? De poder decir, yo creo en esto y lo sostengo, y ahí entonces es la causa, una militancia por una causa, y cuando esto se va perdiendo y lo que ves entonces, entonces no era la causa, eran otros intereses que tienen que ver con poder, con economía, y me parece que ahí hay un tema a mirar y que también las audiencias tienen que aprender a mirar, ¿no? Porque me parece que ahí hay un desafío muy grande, por supuesto, para el periodista, para los medios de comunicación, pero también para la ciudadanía. Pero esto te lleva, casi no, recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Silvia Bacher, periodista, licenciada, especialista en el tema educación, entre otros. Al tema educativo, es decir, nosotros en el sistema educativo le enseñamos como parte de la currícula a los chicos, a los niños, adolescentes, a los jóvenes a interpretar, porque el periodismo es un puente entre la realidad y la mirada de la realidad y la sociedad, ¿no? En buena medida. Le enseñamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a cómo debe ser analizada esa opinión, esa mirada, cómo desarrollar el espíritu crítico para entenderla, para llegar a tu propia conclusión, o los convertimos meramente en clientes de esos periodistas o de ese periodismo, cualquiera sea su orientación. Diría, vivimos en una sociedad donde la tensión ciudadano-consumidor está al rojo vivo. Sí. Ahí la escuela tiene algo para decir, la familia tiene algo para decir también, ¿no? O sea, respecto a lo que vos me decís. Por un lado eso, el consumo de medios, el consumo de sustancias, el consumo de tecnología. El mercado identificó que ahí tiene un público cautivo, seducible, impresionante. Lo vemos en todos los chicos, atraviesa todos los grupos sociales. Entonces trasciende la mirada de los medios de comunicación y va mucho más allá, porque hoy los chicos, te diría que los grandes medios, los medios masivos no los miran, están por internet. Recién yo le preguntaba a mis hijos, ¿conocen alguien de stand-up que les guste? Y mi hija me dice, sí, en Instagram tenés uno. Y yo pensaba en YouTube, te digo la verdad, o sea, estoy bastante actualizada. No me imaginé que en Instagram había alguien que hacía humor, y ellos conocen y miran y van. Ahora, lo que no tienen, entonces por un lado está esta atención que trasciende los medios. Por otro lado está la escuela, que tiene distintos niveles. Te voy a armar como una cadena. Por un lado están las planificaciones, y en las planificaciones te digo, sí, Norberto, por supuesto, vos andás a leer la nueva ley de educación, la nueva ley, ya no es nueva, la Ley Nacional de Educación, por supuesto, habla de las tecnologías, de su uso, de la mirada crítica. Todo eso está en las leyes, está en los lineamientos que hay que enseñar. Ahora después te digo, anda a la escuela. Y hay una diversidad y una complejidad absoluta y una densidad. Yo que voy mucho a escuelas y escuelas públicas y escuelas privadas, ves las diferencias, ves los climas, ves la imposibilidad de muchos docentes de avanzar porque hay
tanta cosa densa antes de entrar al aula y de poder hablar de estos temas, que se hace difícil. Ahora, eso no los excusa. Lo que digo es, en las leyes está. La comunicación es un derecho que está muy por afuera de la escuela, muy por afuera de la escuela. Llegaron las netbooks, 5 millones de netbooks distribuidas. No se habló del derecho a la comunicación. Hemos hablado con ministros, con viceministros, con mucha gente para decirle, formen a los docentes en el derecho a la comunicación, que implica toda esta mirada crítica. Era la prioridad llegar con las tecnologías. Que no digo que no sea positivo a la hora de cerrar la brecha digital, pero no nos puede obnubilar pensando que con eso educamos, que con eso educamos ciudadanos, que son capaces de mirar críticamente lo que en los dispositivos van a encontrar. Y ahí es donde aparece, otra brecha, ¿no? Que ya no es la brecha digital, sino la brecha de uso, que es el gran desafío que existe hoy. No digo basta de tecnología, digo que la tecnología llegue de la mano del pensamiento, y entonces me parece que ahí hay una deuda enorme de la sociedad con la escuela, de los sindicatos con la escuela y de los docentes con las estudiantes. No, sin duda. Ahora, un gran responsable. Y de los gobiernos también, Sí, claro. No, te iba de formarlos también. Es el Estado, que a veces también te vende espejitos de colores, como es esto de los... Te regalo netbook y con eso soluciona el problema. Y vos no te preocupaste de la formación del docente para usar la netbook, al contrario, le has creado todavía una tensión mayor. Hay mucho docente mayor que no tiene preparación para entender la tecnología y menos para usarla. Entonces, no. ¿Cuál es el...? Es decir, cuando vos le pones muchos parches a un sistema, evidentemente el sistema no funciona. Un sistema integral implica el acceso a la comunicación, preparar al docente, generar las condiciones para prepararlo. Ahora, el gran desafío es muy difícil, es un tema muy complejo, es un tema que y difícil, que va a venir, yo te digo, en gran medida de abajo, también. Tiene que venir de abajo, y va a venir mucho también de las organizaciones sociales. ¿Un docente, cuántas horas trabaja un docente? ¿O debía trabajar normalmente? Sí, depende, puede trabajar 20 horas, pero en general trabajan lo que 45 lo que marcaría horas. Una cuestión normal serían 6 horas, vos decís, es una tarea desgastante. Trabajan mucho más, en general trabajan 2 turnos y 3 también. Ese es el tema. Vos tenés que decir, de su trabajo de X horas, una parte de ese trabajo está dedicado a su formación para que su trabajo sea mejor. Los tenés que hacer crecer. Pero esto no es algo imposible. Es cómo asignar los recursos, cómo estudiar el sistema. Vos le exigís al docente que esté preparado para entender el mundo. Ahora, ¿vos le das las herramientas para que entienda el mundo? ¿Lo preparás? No solamente durante su trabajo, en la formación, yo digo, la formación docente todavía no está ayornada. Claro. Se hizo un cambio, ya no son 2 años y medio para ser maestro o maestro jardinero, son profesores, ya no son maestros, yo ya no soy maestra, pero son profesores para enseñanza primaria o inicial, ahora son 4 años. Ahora la currícula, la lógica de la currícula no se transformó. Vos sabés que cuando mi hija menor, que ahora ya es grandecita, quería ir a un recital cuando serían 12, 13 años, yo digo a mi esposo, ahí vamos a ir a un recital. Digo, las voy a acompañar yo. Y nos fuimos a ver a Calamaro. Era chiquita ella. Para mí fue un impacto. Yo no soy muy de recitales. Y yo decía, cada docente tendría que ir a un recital, porque a ese joven le habla. Y hoy, mientras te escuchaba, decía, cada padre, cada madre tendría que ser invitado a una escuela secundaria y quedarse mirando qué pasa ahí, para entender a quién le reclama qué. Claro, sí. O sea, hay escuelas en la provincia de Buenos Aires, que yo estoy recorriendo escuelas, donde desde la infraestructura, donde un aula, a lo mejor el aula es un pasillo, y el docente tiene que dar clase en un pasillo. Sí. ¿Cómo trabajas? Con ruido, con que no funciona la luz, que no funciona esto, que los chicos, que el profesor no vino. Habría que sentarse y después decir, en vez de ir como veía antes de ayer un padre que fue y le empezó a pegar en la calle a un preceptor, que vayan y se sienten y vean, cuando ellos no pueden manejar a sus adolescentes en sus casas, el desafío que tiene el profesor. Esto no lo exime de su responsabilidad, pero ayuda a entender que la escuela no funciona más
y que todavía no sabemos cómo. Entonces, cuidemos lo que tenemos, porque la escuela, más allá de lo que enseña, es el lugar donde todos los jóvenes, niños y jóvenes tienen que estar, tienen que recibir ese mensaje, esa llave que le da la sociedad a las nuevas generaciones de lo que ha aprendido para que pueda aprender sobre eso. Hoy es el tiempo de la inteligencia colectiva. Aprendemos unos sobre lo que dicen otros, de lo que ha dicho el anterior. Ya no es el saber solo de uno. No, claro. Entonces, bueno, me parece que ahí dejemos de pegarle al docente, dejemos de pegarle a la escuela, miremos qué sabe cada uno, miremos qué necesita que la sociedad le dé, que los formemos, que nos hagamos responsables, que esa formación también es parte de lo que el Estado garantiza. Y como decías vos después, bueno, en su formación continua, por supuesto, también. Pero desde el vamos, bueno, hay que volver a mirar. Hay que volver a mirar. Y hay que mirar con una visión diferente y, ¿sabes qué? No cortoplacista. El cortoplacismo en la Argentina es un obstáculo insalvable. Y tampoco de miradas mesiánicas, Norberto, de grandes revoluciones, como se escucha mucho ahora. Hay que tener un objetivo en conjunto, no conjunto. Esa es mi opinión, e ir identificando las muchísimas buenas prácticas que hay, porque te digo que es muchísimas en escuelas de todos los niveles. Sí, sí. No tengo dudas. Vos sabés que la Asociación Cristiana de Jóvenes tiene 9 experiencias educativas inicial, maravillosa, primario, el instituto que se viene ahora, el instituto universitario. Nuestro instituto, ¿cómo lo quiero ya ese instituto funcionando? Va a funcionar si Dios lo permite, pero... Y Norberto trabaja. Y trabajamos no le vamos todos, a pedir solo a Dios. Trabajamos todos. Pero vos sabés que algunas respuestas que nosotros tenemos del propio Estado son realmente increíbles. Increíbles desde el punto de vista de la no comprensión del mundo que vivimos, de la necesidad de la... A ver, hay algunos discursos que están en ciernes que hay que tener mucho cuidado. Uno es pobreza cero, el otro es innovación, el otro es educación para todos. Son eslogans que... Más que educación para todos, la revolución educativa, porque educación para todos estamos con eso, por supuesto, pero la revolución educativa. Claro, pero y después cuando vas a la realidad, encontrás que lo de pobreza cero con un 33% de pobreza va a llevar enorme tiempo y generaciones. Ves que la educación no es educación de calidad para todos, de ninguna manera, lo es así. Entonces estos eslóganes quedan bien para la gente como una especie de bálsamo, pero en la práctica no están acompañadas de las hojas de ruta. Y esto aquí es donde hay que trabajar con la sociedad. Decirle, no, mire, usted no compre más espejitos de colores. Ya pasó Colón, ya pasaron todos los cristobalitos. Ahora lo que tenemos que hacer es mirar mucho más en profundidad cuál es la hoja de ruta. Digamos, cómo usted va a llegar a esto de pobreza cero, o educación, revolución educativa. Todas estas palabras que en el mundo ya no se utilizan. Lo que se utiliza es un poco más... Son procesos que se van de alguna manera complementando, ¿no es cierto? Y ahí hay que trabajar mucho. Pero el Estado tiene que dar, y el gobierno de turno, dar algún tipo de señal en esta dirección. Por lo menos nos parece a nosotros, ¿no? Somos muy críticos, lo decimos en este momento por radio, pero lo hemos compartido con cada uno de los funcionarios de manera muy, muy propositiva. Es posible hacerlo. Requiere mucho esfuerzo, consistencia y perseverancia. Mucho trabajo y mirar todo lo que se ha hecho, porque si no se pone todo, decíamos desde el principio, es una sociedad compleja. Sí. Y en esa complejidad hay, la verdad, luces maravillosas. Entonces hay que mirarlas, aprender de ellas, qué parece, y ayudarlas a que se entramen con otras. Sí. De su propia zona, que se hagan fuertes. Sí. Porque la verdad que mamá y papá tuvimos de chiquitos, los queremos los que los tenemos y los que no los extrañamos, y los hermanos siguen. Entonces, bueno, hay que fortalecer la fraternidad de las escuelas. Silvia, como siempre, un placer. Otra vez felicitaciones por tus 2 programas de radio y te prometo que el domingo a las 6 de la mañana los voy a escuchar en Radio Nacional. Sí, pero si no, después puedes escucharlo en la página, Periodismo para Pensar la Educación, es más fácil tampoco. Muchas gracias por estar. No, gracias a vos.
Ha sido Silvia Bacher, nuestra invitada de hoy, como decimos siempre. Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.